M'a salué tout fanatique wa info 509 yo. Je dis à la bonne nouvelle pour nous. Hey! Nous pas capable content nouvelle ça. Malgré tout haïtien toujours a dit une seule parole. Surtout pour haïtien qui vivent. Pour haïtien qui vivent dans l'autre pays yo. Pour façon yo toujours critiquer dominicain, dit qu'il a maltraité haïtien. Vin garder ensemble avec comment yon dominicain, une équipe dominicain met tête ensemble qui a fait grève pour défendre le peuple haïtien en République dominicaine pour misère fait nous passer. Et si travail arrive sous nous, pas oublier abonner avec channel là ou Info 509, c'est celle façon de penser nous capable aider channel là grandir. Et en nous suivant ensemble, prendre chaise ba nous pour nous capable suivre ça qui va passer là. Vin garder, pas quitter ouais bagay ça pour comme m'ta souhaiter tout le monde qui a opportunité passer sur channel là, passer ouais ça qu'a fait là. Ellos andan por ahí, todo lo que se ganan y todo lo que tienen sale del sudor de esos morenos que están ahí. Ahí está el momento, yo salí a defenderlo a ellos y nosotros los constructores. Lo que da pena es que el jefe de inmigración que aquí es un narcotraficante que no sirve, que lo que viene a recogerle dinero a esos morenos, a romperle la puerta para sacarle cuarto de los bolsillos, que eso es lo que hace y manunciar a las mujeres cuando se la llevan. Si fuera migración de verdad, yo también estuviera de acuerdo, hasta que ellos estuvieran legales, porque esto es un país dominicano y ellos son haitianos. Pero de esa manera ellos lo que tienen es un masacre con los haitianos en este país de Rancho Arriba. Y aquí esto tiene que llegar del presidente, ese día que debió llegar del presidente, para que migración deje de estar amenazando y atracando a estos morenos, que lo que están haciendo es atracándolos de madrugada y maltratándolos, rompiéndole la casa, llevándole todo, y cayéndole por los callejones como si fueran ladrones. Y aquí los únicos que trabajan son esos morenos, porque el dominicano aquí no trabaja. De 100 dominicanos hay uno que trabaja, los otros lo que andan es atracando y haciendo cosas malas en la calle. Y estos morenos se tiran a las 5 de la mañana a darnos servicio a los constructores y a los invernaderistas. Entonces nadie, los que deberían apoyar, los grandes, se esconden en vez de salir en defensa de esos morenos que están ahí. Eso tiene que llegarle al presidente, que el presidente está inocente de lo que Migración está haciendo en Rancho Arriba. Eso tiene que corregirse ahora. Démosle gracias a Dios que tenemos un mayor bueno aquí, que está dando la cara y está buscando la solución al problema que no le corresponde ni siquiera a él. Y él lo está haciendo, buscando la paz en Rancho Arriba. Así que para adelante. Está bien, gracias. Bueno,